Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas y amigos que se unen a esta transmisión. Como siempre, les habla el pastor Gualberto Perociel, que pastoreo la Iglesia Presbiteriana en Vega Alta y la Iglesia Presbiteriana en Arecibo. Les damos la bienvenida a nuestro culto de adoración hoy que celebramos el 25º domingo después de Pentecostés y que conmemoramos de manera particular el Día de la Reforma Protestante. Únanse a nosotros en el llamamiento a la adoración. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias por abrir nuestros ojos a la verdad, porque conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Bendito seas nuestra luz, nuestra libertad, nuestra salvación. Oremos. Dios y Padre, te alabamos y bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro y allí donde están los hermanos, hermanas y amigos reunidos recibiendo este culto de adoración en sus hogares, Señor. Suplicamos tu presencia y dirección a lo largo de este culto de tal modo que nuestra adoración sea agradable a ti y que podamos recibir tu bendición, tu palabra, edificarnos, Señor, y que todo esto sea siempre para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonemos juntos el himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Tenemos ahora la oportunidad para confesar a Dios nuestros pecados. Leemos todos juntos. Dios de amor y misericordia infinita, en este día conmemoramos la gloriosa gesta de la Reforma Protestante, cuando alumbraste con tu espíritu a hombres y mujeres
que retornaron a los fundamentos bíblicos de la fe. Al recordar la fidelidad y dedicación de aquellos, reconocemos que hemos fallado en imitar su ejemplo y que nos falta firmeza al defender nuestras convicciones y proclamar las verdades bíblicas contra viento y marea. Perdona nuestra dejadez en valorar y escudriñar las Sagradas Escrituras y alúmbranos con tu Espíritu para que podamos entender lo que significa el justo vivirá por la fe y podamos vivir así. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tengamos un momento para confesión individual y personal de nuestros pecados. Oremos. Amén. La declaración de perdón la leemos hoy de la Epístola a los Hebreos, el capítulo 5, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos y hermanas, en Cristo somos perdonados. Recibamos la paz. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Que su paz sea contigo, con tu familia y con todos los que te rodean. Tengamos la oración de iluminación. Padre amado y bueno, ante tu presencia continuamos, Señor, y en esta hora suplicamos que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para recibir la palabra que ha de ser leída y la palabra que ha de ser predicada, Señor. Oh Padre amado, que podamos escuchar tu voz a través de ella, oh Padre amado, Señor, y que en el nombre poderoso de Jesús esa palabra obre en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. La lectura bíblica que da base a nuestro mensaje se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 36. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Comencemos hoy hablando un poco de historia. El 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es un evento de gran importancia para las iglesias protestantes porque marca el inicio de nuestras iglesias. Este movimiento se originó en Alemania en el periodo comprendido entre 1453 y 1648 y se expandió por toda Europa, donde se establecieron iglesias nacionales
que no respondían a la Iglesia Católica Romana. Varios factores contribuyeron a este acontecimiento, pero el más importante fue la protesta iniciada por un sacerdote católico llamado Martín Lutero, profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, quien el 31 de octubre de 1517 clavó en las puertas de la capilla de la universidad lo que se conoce como las 95 tesis de Lutero. Inspirado en Romanos 3, del 21 al 28, Martín Lutero descubrió algo que marcó su vida para siempre. La salvación es un don de Dios para sus elegidos por su gracia y no por las obras de ellos y ellas. Martín Lutero fue el precursor de la Reforma protestante, pero a él le siguieron otros reformadores, entre ellos Enrico Zwinglio, Juan Wesley, Juan Calvino y Juan Knox. A Juan Calvino se le conoce como el padre del presbiterianismo, y bajo el liderato de Juan Knox surgió la primera iglesia presbiteriana en Escocia. Sobre este tema hay mucho más que decir, pero será en otra ocasión y les invitamos a que busquen también información de otras fuentes para que puedan conocer más a fondo todo este movimiento y su trayectoria hasta el día de hoy. La lectura del Evangelio en San Juan 8, 31 al 36, que leímos hace unos momentos, aborda conceptos claves que son la verdad, la libertad, el pecado y la esclavitud. La verdad nos lleva a la libertad y el pecado a la esclavitud. Este capítulo 8 del Evangelio según San Juan comienza con el relato de la mujer adúltera que es traída ante Jesús, por los escribas y fariseos, que le están planteando que conforme a la ley de Moisés debía ser apedreada. Y Jesús les dice: el que esté limpio de pecado, lance la primera piedra. El versículo 9 nos dice que ellos, al oír esto, salían uno a uno, comenzando por los más viejos hasta los más jóvenes, porque se sentían acusados por su propia conciencia. Entonces Jesús se dirigió a la mujer y dice: ¿dónde están los que te condenan? Y ella dice: ninguno me condenó. Y él le dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ahora, en este pasaje que estamos considerando hoy, Jesús está hablando a otra clase de judíos que habían creído en él. A esto le explica, y por ende recibimos nosotros esa misma enseñanza, que debemos permanecer en su palabra para de ese modo ser verdaderamente sus discípulos. En Juan capítulo 15 se describe muy bien lo que esto significa de permanecer en Cristo en la parábola de la vid verdadera. Permanecer implica un proceso continuo, y en ese proceso es que conoceremos la verdad. Recordemos que Jesús mismo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. También dijo Jesús que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, una vez que Él se fuera, y que éste nos guiará a toda verdad, y la verdad nos hará libre. El pecado impide la libertad que Cristo nos ofrece. Pero si tenemos a Cristo, que es la verdad, entonces nada ni nadie puede esclavizarnos. Por tanto, vivir la fe es caminar en la verdad, y esa verdad es Cristo. Cristo, con esa verdad, nos da
verdadera libertad. Los que lo estaban escuchando, estos judíos que se habían convertido, que le seguían, no entendieron esto que les explicaba Jesús, pues su tradición religiosa, su judaísmo, les hacía pensar que estaban a salvo y libres de esclavitud por ser del linaje de Abraham, por ser descendientes de Abraham, porque recordaban las promesas que Dios le había dado a Abraham y que había cumplido y seguía cumpliendo. Esa es una falsa seguridad que ellos tenían, y esa falsa seguridad también los esclavizaba. La falsa seguridad en cosas en las que nosotros creemos y en las cuales sostenemos y defendemos, muchas veces pueden convertirse también en las ataduras que nos impiden ver las grandes verdades del Evangelio traídas por Jesús a través de su mensaje, cuando en su ministerio terrenal predicó el reino de los cielos, diciéndonos que ese reino estaba entre nosotros. Y sobre todo, que nos impiden ver esa falsa seguridad, esas ideas, esas tradiciones, ese aferramiento a la tradición religiosa particular, nos impide ver que somos salvos por gracia, solamente por gracia, justificados por la fe. Es como si los presbiterianos basáramos nuestra seguridad de salvación en que somos herederos de Calvino por cuanto seguimos las interpretaciones y enseñanzas que Juan Calvino nos hizo. Y esto le aplicaría a cualquier otra denominación que hiciera y basara su seguridad sobre la base de su fundador, del fundador de su movimiento. Es mejor que entendamos que permanecer en la verdad que es Cristo no necesariamente significa atrincherarnos en nuestras propias y personales interpretaciones, poniéndole barreras a la manifestación, del Espíritu Santo, que renueva y reforma continuamente a los creyentes, a la iglesia, guiándonos a la verdad que nos hace realmente libres. En ese proceso de permanecer y caminar en la libertad de Cristo, no podemos apoyar a quienes nos mienten con sus palabras y acciones, dándole la espalda a las enseñanzas de Jesús, del Jesús que perdonó a la adúltera, dándole la opción de vivir en libertad y con total dignidad. En este proceso de liberación del pecado que esclaviza a quienes rehúsan imitar a Jesús, es necesario entonces renunciar a nuestro egocentrismo. Y la mejor forma nos está indicada en la lectura que el leccionario traía para hoy, refiriéndose al Evangelio. Y esa aparece en Mateo capítulo 22, del 34 al 40. La gran reforma que nos puede transformar, que puede significar la transformación completa de nuestras vidas. La fórmula para lograr eso, como creyentes, como iglesia, está sencilla y simplemente señalada allí en Mateo 22, donde en el versículo 37 dice, respondiendo a una pregunta de fariseos que los querían seguir tentándole y contradiciéndole, cuando ellos le preguntan cuál es el gran mandamiento en la ley, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, todos los profetas, y depende también, hermanos y hermanas, el que nosotros podamos caminar en la verdad,
podamos ser verdaderamente discípulos de Cristo, podamos ser discípulos de Jesús, que lo imitemos, que seamos sus seguidores, no solo porque sabemos mucho recitar sus enseñanzas, sino porque las podemos encarnar en nuestras vivencias personales. Cuando hacemos esto, entonces vamos a experimentar y vamos a vivir en la verdad y vamos a vivir en libertad. Que el Señor permita que nosotros en nuestra praxis diaria, en nuestro modo de actuar con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, entendamos que el verdadero evangelio es la buena noticia de salvación. Eso es lo que proclamamos, eso es lo que le ofrecemos a la gente, eso es lo que le ofrecemos a los que están apartados del camino. No hay mayor reforma, no hay mayor experiencia ni oferta de salvación que aquella salvación que es por gracia, la sola gracia, la sola justificación por la fe. El Cristo, el solo Cristo que es el camino. La sola Escritura, que es la palabra de Dios, que no cambia y sigue invitándonos a ver la luz, a separarnos de las tinieblas y del pecado, para que veamos la verdadera libertad, para que la vivamos día a día, caminando en la verdad revelada, que es Cristo. Cristo, la verdadera palabra, la palabra encarnada, el Logos de Dios, el que nos habla en nuestro idioma y nos dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Seguimos a Cristo primeramente, solamente a Cristo, porque Cristo es el autor de la salvación, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, seguimos tú y yo y todos los que confesamos nuestra fe en Cristo y todos los que se sigan uniendo a la iglesia, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, seguiremos caminando en este proceso de ir conociendo la verdad que nos hace verdaderamente libres y nos prepara para el reino venidero que entre nosotros está, hacia la patria del porvenir, en la eternidad, con Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Así sea tu experiencia y la experiencia de todos y cada uno de los que nos escuchan, para que vivan la plenitud de la bendición, del gozo de ser hijos e hijas, partes del reino de Dios. Hermanos, hermanas, ahora vamos a ir delante del Señor a cumplir una misión que está encomendada a los creyentes, a la iglesia, que es que oremos en intercesión. Intercedamos por las necesidades de nuestros hermanos, de nuestra comunidad, del planeta, de la humanidad en general. Oremos. Padre Santo y bueno, delante de tu presencia continuamos, dándote gracias por tu palabra, Señor. Suplicándote ahora, oh Padre amado, que el poder sanador tuyo, oh Padre amado, se derrame y se manifieste especialmente sobre todos los que están enfermos, oh Padre amado. Oh Señor, en hospitales, en los hogares. Oh Padre amado, los que están combatiendo contra enfermedades crónicas como el cáncer, oh Padre amado, o con otras enfermedades terminales. Los que están siendo postrados ahora mismo por causa de este virus, Señor, que ataca el planeta. Oh Padre amado, Señor, haz milagros, Señor, te suplicamos, en el nombre de Jesús, en tantas vidas, Señor. Oh Padre amado, que ponen su esperanza en ti, Señor. Sabemos, oh Dios, que hay algunos que ya han cumplido su tiempo sobre el planeta y tú has de llevarlos, oh Padre amado, hacia la eternidad. Oh Padre amado, te pedimos consuelo para sus familiares y seres queridos, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que te apiades, oh Señor, de todos aquellos que quizás están en sus momentos finales, para que, oh Señor, tengan, oh Padre amado, la oportunidad, si no lo han hecho antes, de conocerte y recibir
la salvación eterna. Padre Santo, intercedemos en esta hora por los hogares, Señor, por las familias. Oh Padre amado, trae armonía, convivencia pacífica en cada hogar. Detén esta ola de violencia que hay en los hogares, en la familia, pero también a través del mundo, en medio de las comunidades, Señor. Oh Padre Santo, dependemos y clamamos a ti. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de verdad, solo tú tienes respuestas, solo tú eres capaz de hacer lo que parece imposible, hacerlo posible. Tú eres el único que cambias los corazones de los seres humanos, y sin ese cambio, esa transformación en sus corazones, no puede haber cambio, no puede haber reforma que permanezca, no puede haber restauración, no puede haber esa transformación tan necesaria en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestra comunidad. Así que seguimos orando como pueblo tuyo, pidiendo, intercediendo que se manifieste tu presencia en todo lugar, oh Padre amado, donde es necesaria esa intervención tuya de manera contundente, Padre. Padre, en esta hora te presentamos a los gobernantes, que los ilumines, Señor, en este proceso pronto de las elecciones, que seas tú el que dirijas nuestras mentes, nuestra conciencia y nuestro espíritu para que hagamos lo que es lo correcto y para que obremos y votemos con sabiduría del cielo. Padre, te presentamos a todos los que están trabajando, exponiéndose en medio de este mundo contaminado, a ellos y a sus familias, protégelos de manera especial a los que trabajan en los hospitales, a los que trabajan como farmacéuticos, en laboratorios, en todo lo que tiene que ver con la medicina, con la atención de la salud de la gente, Padre amado. Igualmente te pedimos por los que están dando clases, los estudiantes, todo este sistema, los padres que tienen que manejar esta situación. Ayúdanos a enfrentar este reto y salir adelante, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que sigas haciendo milagros en aquellos lugares donde hay personas que están siendo operadas o que próximamente serán operados, Señor. Oh Padre amado, también los que están esperando resultados de estudios, Señor, que reciban buenas noticias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayuda a la iglesia para que continuemos siendo luz, siendo sal y haciendo la misión a la cual tú nos has llamado. Gracias por escucharnos siempre. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, y ahora nos unimos en la oración de dedicación, donde presentamos nuestra vida como ofrenda viva ante el Señor. Decimos juntos: Padre, reconozco que tú eres la fuente de toda buena dádiva. Tú sustentas mi vida. Por eso en este momento te entrego todo lo que soy y lo que tengo. Presento ante ti mi tiempo, mis talentos y destrezas, y la porción que he separado como ofrenda para tu obra. Bendícelas y que sean utilizadas con sabiduría para servir nuestra comunidad y extender el mensaje de salvación. Tu iglesia está sostenida por mí, gracias a que tú bendices mi vida. Veré abundancia en la casa de Dios y en la mía, en el nombre de Jesús. Amén. Tengamos la bendición pastoral. Y ahora que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el poder, dirección, bautismo, plenitud, compañía del Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros, con nuestros familiares y amigos, y con todo el pueblo de Dios, de manera muy especial con los más vulnerables, ahora y siempre. Amén. La comisión y el envío la leemos y dice así: para ser de bendición, permanezcan firmes en lo que han aprendido y de lo cual están convencidos con profunda convicción, pues sabe que viene de Dios. Han escuchado palabra de Dios. Vayan al mundo a enseñar, a reprender, a corregir y a instruir en la justicia, para que el pueblo de Dios esté capacitado para toda buena obra. Y sobre todo, amemos
a todo el mundo para la gloria de Dios. Cantemos, hermanos, el himno Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible Dios, del Espíritu de Dios, que Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Hermanos, les recordamos que el próximo domingo estaremos nuevamente por estas redes y a esta misma hora compartiendo con ustedes el mensaje del Evangelio. Les invitamos a compartir, a enviar este mensaje también a sus amigos y familiares para que se gocen juntamente con nosotros y reciban bendición. Que tengan una maravillosa y bendecida semana. Hasta pronto.